les tenemos un programa preparado con mucho cariño para todos aquellos que se dedican a la comunicación, al diseño gráfico, al marketing, a las redes sociales. Y para quienes no lo hagan, también está este programa, porque al final de cuentas les daremos tips y algunas recomendaciones sobre lo importante que es hoy figurar en Internet, pero dándole sentido a lo que hacemos. Para ello, hemos preparado en Historia de un Minuto un breve reportaje sobre el uso que hoy en día la gente le da al Internet, a esos usuarios que hoy pues son cada vez más y que además, pues hacen de esta herramienta un paso obligado en su vida diaria. Entrevistaremos a Víctor Juárez, quien es diseñador gráfico de profesión, especialista en inbound marketing, todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de marcas, con el posicionamiento de ellas en Internet, pero también de crearlas con sentido, de crearlas con un cuidado muy particular sobre lo que estemos generando y todas sus recomendaciones. ¿Cuáles han sido las peripecias, lo que ha trabajado, cuál es la experiencia que él tiene? Lo veremos en la entrevista. Te doy mi agradecimiento y obviamente el pedirte que te suscribas a nuestro canal, que sigas todos nuestros contenidos, no solamente las entrevistas, sino los artículos que preparamos para ti, el podcast, nuestras redes sociales, que poco a poco vamos compartiéndote más y más información. Muchas gracias y con esto comenzamos. Bienvenidos a Historia de un Minuto. Quiero compartirte algunos datos el día de hoy sobre el uso del Internet en México. Fíjate que para el año 2020 había 84.1 millones de internautas en nuestro país. De estos, el 72% eran pequeñitos de 6 años y un poco más. Esto gracias a los datos arrojados en el estudio por la Asociación de Internet México. ¿Quieres conocer más? No te muevas. En el estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit y la Asociación de Internet MX, se encontró que el 50.8% son mujeres y el 49.2% hombres, quienes son usuarios de Internet con mayor presencia entre las edades de 25 y 34 años, que se conectan desde fuentes fijas, principalmente en el hogar. Siendo así que el 71% de los usuarios declararon no tener un día específico en el que estén más conectados. Por su parte, la mitad de los usuarios pasan más tiempo conectados entre las 16 y las 21 horas. De tal manera que las principales actividades por las cuales los usuarios hacen uso del Internet son acceder a las redes sociales, la mensajería instantánea y el envío-recepción de correos electrónicos. Las plataformas de comercio, trabajo y aprendizaje en línea fueron las más visitadas por los internautas en el último año y medio. ¿Qué te parecieron estos datos? Sumamente interesantes, ¿no? Y nada más. Como resultado del confinamiento durante la pandemia, en los últimos 5 años no se había tenido un registro tan importante de usuarios de Internet como hasta ahora. Y para aquellos que todavía no se han conectado, en el estudio se arrojó el dato de que el 77% de las personas que aún no se encuentran en Internet lo harán en los próximos 6 meses. Vaya, todavía hay mucho más que disfrutar por Internet. Víctor Juárez se considera ciudadano orgullosamente mexicano, nacido en la ciudad de Toluca, en el centro del país. A una corta edad se mostró afín y muy inquieto por las artes, en especial por la experimentación visual en medios digitales y la música. Hoy día es fanático, coleccionista de discos y creativo en constante estado beta. Su profesión por elección ha sido la de diseñador de la comunicación visual, con una fuerte orientación al uso de Internet como medio de comunicación. En sus palabras, el camino que elegí me ha permitido convertirme en especialista, conferencista y asesor en temas de inbound marketing y posicionamiento de marcas en Internet. Su labor le permite atender al sector creativo para ser guía y apoyo
tanto de más de 5,000 nuevos profesionales y curiosos del diseño, así como consultor de entusiastas emprendedores y empresarios en crecimiento de múltiples sectores. Su labor la ha desarrollado en áreas de educación, entrenamiento, ventas, desarrollo humano, ONGs, farmacéutica, servicios fiscales y financieros, recursos humanos, relaciones públicas, bienes raíces y tecnológicas. Su propósito como profesor universitario es facilitar el acceso al conocimiento y convertirlo en una de las mejores experiencias de aprendizaje profesional. Su objetivo como especialista con las marcas que ha creado como emprendedor y con quienes emprenden es posicionar una buena idea hasta convertirla en una gran empresa. Vic, quiero agradecerte que nos des este espacio en Libélula para contarnos de ti, de lo que haces y por supuesto hablar un poco de nuestras andanzas. Gracias. Mar, gracias a ti primero por invitarme, por considerarme dentro de Libélula. Gracias a todas las personas que están aquí en tu comunidad, que van a escuchar este proyecto. Y a nombre de ellos, yo me voy a adelantar con algo, porque sé que esto es un nuevo lanzamiento para ti, así que nos traje vino para celebrar que hoy, quizá hoy, has ya comenzado con este gran proyecto, que yo creo igual que tú va a ser el siguiente gran lanzamiento, el gran paso de tu vida profesional. Salud. Salud por ello. Salud. Así dice que tiene que tomarse, ¿no? Uh-huh. Correcto. Okay. Bien. Oye, bueno, vámonos por la parte primordial. Conocerte a ti. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, mi nombre es Víctor Juárez. Tengo 38 años y durante muchos años me he definido como un hombre discreto. La verdad es que he preferido siempre tener un bajo perfil, no porque lo que tenga detrás sea algo que deba no contar o que deba ocultar por alguna razón, sino simplemente creo que mucho en mi vocación profesional y personal pues ha tratado ser compartir lo que yo conozco a otros, ¿no? En algún momento, cuando estaba pasando como de adolescencia a juventud temprana, buscaba alguna cosa que aprender, ¿no? Siempre he tratado de buscar alguna figura mentora y en ese momento fue un libro que me encontré en un estante de supermercado y decía el libro Cómo dejar huella, ¿no? Sin morir en el intento, una cosa así. Es un libro de esos amarillos de superación personal. Y lo leí de volada, eran 50 páginas. Y mucho de eso decía, deja algo, regala algo, da de ti antes de que pidas a cambio. Y pues he encontrado, la verdad, en esta carrera profesional mucho de la vocación como docente, pero también en los servicios que presto a nivel profesional, mucho el dar, el compartir conocimiento, aunque haya conocimiento que a veces no se requiere, pero me he topado también con la fortuna, que quizás lo escuchen, de tener pues, alumnos, colegas, incluso clientes que valoran esa parte y yo agradezco eso. Entonces, a pesar de todo eso y a pesar de en algún momento también estar como al frente, en una especie de figura pública que uno como docente se convierte o uno como asesor de otras marcas se convierte, tratar de estar en un papel discreto, simplemente discreto, ¿no? Me toca hacer mi trabajo, con todos los aciertos y con todos los errores que esto ha tenido, pero simplemente lo hago. Y otras de las cuestiones que yo creo que me definen y yo me defino así, soy una persona amorosa, soy un hombre resiliente, y soy un hombre libre. Y de esto creo que iremos platicando en el transcurso de la charla. ¿Hay alguien en tu familia, en tu contexto directo, que tú reconozcas como justamente una figura a seguir o que te diera la pauta hacia dónde tú querías encaminar tu actividad o tu quehacer diario? Sí, básicamente todo comienza en casa. Y de ahí la historia que en casa se contaba. Es decir, siempre vi a mi papá, a mi mamá como figuras de casa
a mi papá sobre todo como alguien que durante toda la vida construyó su propio negocio, con el conocimiento de las herramientas que él ha tenido, ¿no? Y mi mamá también, que construyó su empresa más grande, que fue esta familia, ¿no? A mi hermano y a mí, y a los que conformamos ese bloque cercano. Y de ahí también tuve una figura mentora muy importante que fue mi abuela materna, de hecho. Ella me enseñó mucho la historia de la familia, entonces parte por lo que yo siento que mi sangre decidió seguir en algún área creativa fue que en la historia familiar, por la ascendencia de mi abuela, se dice que alguno de mis tíos segundos, ¿no? Algún tío lejano, fue discípulo de Diego Rivera. Y esto lo descubrí justo en esos tiempos en que sacaron esta película de la vida de Frida Kahlo, ¿no? Y ahí, bueno, redescubrí la figura de Diego Rivera. Y yo pensaba en eso, pensaba en, oye, tengo un tío que nunca conocí, pero sé que existió alguna vez en Morelia. Mi familia tiene ascendencia michoacana. Y era discípulo de Diego Rivera y eso me motivó a pensar en saber qué pasaría si yo me dedico a algo de eso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pinto? Y eso, digo, eso lo redescubrí cuando ya era pues más que adolescente, pero de niño también había otra figura que me impactó y fue uno de los hermanos de mi abuela, el hermano mayor, el tío Ramón. Y este tío era escritor, era profesor, era músico, era una persona que yo veía a sus 90 años levantar pesas y levantar su propio cuerpo con sus brazos y cantar y ser alegre y escribir, y me gustaba visitarlo y cuando él nos visitaba en casa porque nos contaba las historias de los libros que él estaba escribiendo, ¿no? Escribió biografías sobre personajes célebres, escribió su propia biografía, y digo célebres en la humorística michoacana. Era como tener en casa o en la familia un referente como tipo Ríos, ¿no? Si ubican al ilustrador mexicano Ríos, pues él era así en su humorística y su narrativa, incluso su forma de ser era de esa forma. Y recuerdo algunos de sus libros que yo tenía, que era uno, El Empanaditas, se llamaba el personaje, era una persona que vendía empanadas y fue el primer vendedor que yo conocí en la vida, ¿no? La forma como él tenía para vender empanadas ahí en Morelia. Recuerdo otro personaje, también la vida y obra no, la vida y andanzas de Pito Pérez, que es un personaje que suena por ahí en la cultura popular, y él decía que él lo había conocido. Y luego creo que escribió su propio libro que no editó y no publicó, que fue como la vida y obra de un perico, se hacía llamar. Y bueno, tenía un nombre artístico que era Telésforo Mirón. Entonces, hasta la forma como de encubrir su personalidad y demás me llevó como a tener esa curiosidad por saber si yo podía pertenecer a ese grupo creativo o si la sangre me llamaba para seguir sobre esa vía, ¿no? Y en algún momento encontrar un mentor que me llevara pues por ese camino. En un sentido pragmático, muy práctico. ¿Tú siempre quisiste ser diseñador gráfico? O sea, ¿nunca hubo otra opción como decir, no, bueno, me quiero dedicar a la ingeniería espacial, ¿no? O quiero ser químico. ¿Siempre fue así? Sí, recuerdo que lo primero que hacía era calcar a los monitos de las cajas de cereal y ponerles color con lo que tenía a la mano, crayolas derretidas, acuarelas emplastadas, jugar a hacer dibujos de grafito. Y de hecho, en ese tiempo que calcaba los monitos, veía el programa de Bob Ross, ¿no? Que los dioses de la creatividad lo tengan en su santa gloria. Pero era genial porque veía a Bob Ross y ya sabes, con la técnica de usar el plumón y, oh, amigos, hoy vamos a hacer un árbol feliz. Vamos a escuchar respirar el árbol y cada hoja. ¿Qué diablos? Voy a limpiar mi brocha. Y eso para mí era genial porque era como ver a un tipo serio y aparte con ese look setentero como juguetón y luego ser muy técnico con su pincel, la voz doblada haciéndolo ver formal y de repente jugar con su brocha y con su... ¡qué diablos! ¿No? Y dije, yo quiero eso. Entonces, yo decía, cuando me preguntaban en la escuela, en la primaria, secundaria, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser pintor, ¿no? Yo pensaba que era por ahí. Tiempo después, en algún momento, yo vi a mi hermano que entró a estudiar administración y dije, quiero ser administrador, ¿no?
Mi hermano siempre ha sido una figura de ejemplo y de guía. Decía, yo quiero ser administrador, claro. Pero al tiempo también, cuando ya me tocó a mí el examen vocacional en preparatoria, yo estudiando bachillerato, sí, ahí había exámenes como test que te hacían como tener ahí, no las opciones, sino saber qué inteligencias desarrollaste, ¿no? Y me salían cosas raras como ingeniería industrial y como mecánico industrial. Y dije, pues no, o sea, sí me gusta armar cositas, ¿no? Dijo, lo más cercano quizás sea como la arquitectura. Pero en las exposiciones de orientación vocacional, pues bueno, ahí descubrí el folleto del diseño gráfico y entendía que había mucho de lo que Bob Ross me había enseñado. Había otra parte de los dibujos que había calcado, pero estaba una parte que ahí se asomaba, que era el uso de la computadora. Yo descubrí las computadoras hasta que estaba en la mitad de bachillerato. En la escuela había computadoras y luego pues mi hermano tuvo la fortuna de poder conseguir una que descompuse como 4 o 5 veces. Y entonces aprendí a componer máquinas también. Sucede, sí. Y en la escuela mis compañeros sabían que yo podía componer máquinas, ¿no? Y decían que era hacker. Y ahora porque programo la gente sigue diciendo que soy hacker. Pero me gustaba esa parte, o sea, ahí entendí que era la parte del armado de las piececitas, pero no era el que me dedicara yo a la electrónica, sino la minuciosidad que se requiere para un perfil así. Pero además no me gustaban los métodos rígidos, no sabía cómo llamarlos, ¿no? O sea, no me gustaban las ciencias exactas, ahora sé qué es eso. Pero no sabía cómo decir, pasé de noche las matemáticas, no quiero nada que tenga que ver con matemáticas. Y al final de cuentas ahora las uso todo el tiempo. No quiero nada que tenga que ver con máquinas y engranes y todo perfecto y milímetros más o menos fallan las cosas. Quiero que sea algo un tanto más libre. Entonces, desde el punto que vi en vocación el nombre o el término diseño gráfico, dije, voy a ser diseñador. Sea lo que sea, voy a ser diseñador. Y a partir de ahí lo conocí, ¿no? ¿En qué momento saliste de la licenciatura de diseño gráfico? ¿Qué fechas más o menos? Yo estudié de 2000 a 2005. Ya tengo, si no me estoy equivocando, pues más de 15 años de estar ejerciendo. Yo tengo muy claro el momento en el que nos conocimos, porque tú y yo nos conocimos en el Estado de México, en Toluca, trabajando en una asociación civil enfocada a cuestiones ambientales, que en el estricto sentido, si te pones a pensar, digo, hoy lo relacionamos mucho más, pero en aquel momento como que no había mucha relación entre la actividad que tú desarrollas o que en aquel momento desarrollabas y con lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que sí era comunicación propiamente, pero pues no enfocada a diseño gráfico. Y yo recuerdo que cuando llegaste yo dije, este muchacho, lo primero que me dio a entender es como, yo todas las puedo, o sea, lo que tú me digas yo lo puedo, ¿no? Y eso creo que te caracteriza, o sea, no eres una persona como que se eche para atrás y que diga, híjole, eso lo veo difícil, eres muy analítico, pero siempre entregado y siempre propositivo y siempre decir, sí, mira, lo podemos hacer por este lado, por aquello. ¿Eso es parte elemental de ti? O sea, ¿te caracteriza eso o fue como pantomima? No, nunca ha sido eso. Solo debo aclarar que sí, nos conocimos en ese punto, pero por supuesto, y hasta mucha de la gente que te está viendo ahorita, te conocí antes, ¿no? Te conocí en la barra infantil de T Mexiquense. Yo estuve trabajando ahí también un tiempo. Entonces, sabía de ti hasta ahí, ¿no? Sabía que era la duendecilla Paf de ese programa. El momento que nos conocimos sí fue como impactante ver a Paf, ahora convertida en la directora de comunicación de la asociación que estabas trabajando. Y en ese entonces yo tenía quizá como 2 años que había comenzado con mi carrera freelance, que ahí es otra historia, ¿no? Pero para ir respondiendo rápido esa parte, sí, o sea, el haber descubierto lo que te decía, al hombre libre, buscando ser un profesional independiente, el saberme reacio a trabajar en la iniciativa privada bajo un horario, bajo cierta dirección en la que a veces yo no creía, o simplemente soy un hombre también terco, ¿no?
para bien y para mal, pero terco en el sentido de trabajo de decir, si puedo hacer algo más en mi puesto de trabajo, lo voy a hacer. No me voy a limitar a que me digan qué funciones tengo en el horario que tengo. Y mucho de eso me llevó a descubrir la profesión que tengo ahora, ¿no? Entonces, me consideraba libre en ese momento, y el hecho de poder llegar con los tomadores de decisión, o sea, cuando te conocí, yo te vi como la figura que coordinaba todo el equipo de comunicación, la chica sonriente que estaba ahí trabajando para todo el equipo. Gracias. Y todo el equipo trabajando con ella. Y era un ambiente mágico porque yo decía, pues qué padre, tienen una figura pública en el equipo de comunicación, la asociación desarrolla temas serios en cuestión ambiental y tú estás dándole, como decían, voz a los que no lo tienen, ¿no? Recuerdo esa parte y también, pero claro, ¿no? De cuando digo me acuerdo. Cuando no me acuerdo, pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero había chicos ahí que yo había conocido también porque di clases en algún momento en la Universidad del Valle de Toluca. Sí. Varios de esos chicos que habían sido mis alumnos y otros conocidos cercanos por un proyecto que tenía en ese entonces que ya te contaré en un ratito más. Y sí, o sea, mi perfil y lo que me hacía sentir así, justo como dices, el todo los puedo, era eso, que ahora yo podía tomar decisiones de dónde llevar mi trabajo, a quién llevarlo, con quién trabajar, con quién no, qué de mi conocimiento poner a disposición, y es, pues bueno, lo que sé es lo que pongo a disposición siempre, pero incluso las cosas que no sé, a veces te hago parecer que las sé. Me decía alguien por ahí, algún mentor que tuve, si quieres ser, tienes que parecer ser primero. Entonces, claro, no es que mientas a la gente, no es que les cuentes un cuento y los encandiles, no se trata de eso, sino simplemente si se tiene noción de un tema, ¿no? O sea, tengo noción de varios temas en mi profesión y sé cuál es el camino para poder aprenderlo y desarrollarlo, entonces no me quedo en el no lo sé, no lo voy a hacer, fíjate que mejor. No, o sea, siempre he tenido un lema para trabajar y es que debes intentarlo antes de que te niegues a hacerlo. Hay quien no cree en el intento y quien dice, no, debes hacerlo, y entonces con la seguridad y como quieres, entonces pues no lo vas a lograr porque la programación neurolingüística dice que simplemente haz el intento, ¿no? Dirígete como el ratoncito del cuento al tubo en el que sabes que puedes conducir tu ser, tu esencia, tu conocimiento, y haz el mejor intento, ¿no? Da lo mejor de ti y llévalo al punto de poder ponerlo al servicio de los demás. Entonces, eso para mí, lo que te decía hace rato del libro que había leído, de cómo dejar huella, ¿no? Decía algo así: pon tu servicio a disposición de los demás y toca una vida con eso. Entonces, si hoy aprendiste a hacer hot cakes, a alguien mañana va a querer desayunar. Entonces, si le enseñas a hacer hot cakes, date por seguro que va a aprender a hacer hot cakes y no se va a quedar con hambre, porque ya le enseñaste algo, ¿no? Por mínimo que sea. Y aún así, en las cosas que quizá no tengo tanto conocimiento, creo que siempre hay una fórmula en saber que si sabes 1% más que la otra persona acerca de un tema, ya tienes el material para poder enseñarlo. Depende de la voluntad, o si tienes la disposición para compartirlo también. Claro. Entonces, siempre ha sido esa la base, y justo trabajando con tomadores de decisiones aprendí una cosa. Muchos de mis colegas diseñadores llegábamos en algún momento a trabajar con quienes llamábamos clientes, y aprendí que con ellos también, ¿no? Que el cliente no es aquel que te pregunta, oye, tú haces diseño, oye, ¿cuánto me cuestan unas tarjetas de presentación? Y en ese momento se convierte en cliente. No, cliente es aquel que suelta su dinero y que invierte y te pone la confianza y el dinero en tu mano y dice, aquí está, ¿no? Claro. Y hasta que firma y paga, ese es un cliente. Entonces, a partir de ahí me formé con ciertos mentores también para entender que, pues bueno, esas personas tienen también un sueño, una meta, un objetivo de vida, y están trabajando por él. Si tú tienes el conocimiento de poder impulsarlos y poner ese 1% más de conocimiento en lo que ellos no tienen, en el campo que ellos no manejan, pues
vas de gane. Entonces, trabajar así con los tomadores de decisiones diciendo, yo soy mi propia empresa, yo tengo mi propia empresa y ayudo a otras empresas a que puedan darse a conocer en Internet, a que puedan levantar esa cara al público, que puedan realizar varios de sus objetivos. Pues bueno, creo que ahí es una de las formas que yo cumplo con no solo haber leído este libro, sino lo que yo creo que es mi misión de vida, es tocar la vida de las personas en sentido positivo lo mayor posible. Te reitero y te voy a decir, creo mucho también en los errores porque es parte de un equilibrio. Sin duda, esta visión de poder tocar vidas de personas me da la virtud positiva, pero también me ha llevado en el camino de encontrar errores, ¿no? Y tropezar con las cosas que yo incluso no tengo la capacidad de resolver. Y encontrarme con problemas en el camino, pero si eso no ocurriera, no podría yo contar con esa experiencia, ¿no? Y no podría contar esos cuentos macabros que le ayuden a otros también a quizá reducir el riesgo de cometerlos o simplemente pues llevar sus carreras, sus marcas por un camino un tanto más seguro, ¿no? Con un aprendizaje validado, que es lo que le llamo. Para mí hay una anécdota, antes de seguir en esto, que para mí es muy, muy interesante lo que estás diciendo y muy especial porque además tú y yo trabajamos juntos en la construcción de marcas y eso es fundamental para hoy en día mucha gente. Hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención por parte tuya, de ciertos carteles en la ciudad de Toluca, que fueron tus inicios, digamos, en cuanto a un tanto diseño editorial, un tanto a publicación, o sea, pero que además también tiene un contexto interesante dentro de tu vida. Platícame acerca de esto. ¿Qué carteles te refieres? En el centro de la ciudad de Toluca, en las carteles de lucha libre, creo, ¿no? Ah, bueno, es que sí, bueno, el contexto tiene ahí muchas cosas. A mí, en el momento que estaba buscando saber o definir la carrera que quería estudiar, conocí a, no sé si era uno de mis tíos, pero era algo así. Era un primo político de mi papá y su familia tenía una imprenta. Esta imprenta era la imprenta Arriaga, en el centro de la ciudad de Toluca. Y ellos se dedicaban a imprimir todos los carteles de lucha libre de la arena Toluca, estaba ahí en el centro, ¿no? Creo que todavía sigue, pero pues bueno, yo cuando entré a la imprenta, pues era un lugar viejo que olía a tinta, que olía como la grasa de las máquinas. Que como diseñador lo agradeces, ¿estás de acuerdo? Sí, y en ese momento fue que pensé, ¿es en serio que esto es una imprenta? Yo me imaginaba así como no sé, el piso blanco, las luces, las máquinas trabajando, ¿no? Alemanes operando las máquinas y pues no, o sea, era un piso de concreto, máquinas engrasadas y el olor a tinta fue algo que me gustó muchísimo, incluso en toda la carrera me hice adicto al olor a las tintas, pero ver ahí los tipos, ¿no? Lo que llamamos, para quien no está familiarizado con esto, cada letra que se imprime en los carteles tradicionales es de una imprenta que tienes una máquina ahí rotatoria haciendo carteles enormes. Cada letra le llamamos un tipo, ¿no? Cuando formamos conjuntos de tipos, bueno, le llamamos tipografía. Ver ahí los carteles de luchas, ¿no? Y pensar cómo hacían ellos también los grabados para hacer las máscaras de los luchadores, hacer toda la formación de caracteres, ¿no? Y decir, hoy pelea Octagón contra el hijo de Tinieblas. Y para mí era fantástico. A mí me encantaban los muñequitos de lucha libre, esos que siempre están así. Hacía colecciones de esos muñecos y ahí los tengo guardados, de hecho. Y eso fue como uno de los inicios. A partir de ahí, pues durante la carrera conocí todo como a nivel estudio. O sea, realmente me dediqué a estudiar cuestiones de gráfica popular, ¿no? Y era fan de la gráfica popular y toda mi generación se familiarizó mucho con eso, ¿no? Y el concepto de luchar y rescatar lo mexicano, y aparte la música que escuchaba en ese entonces era pues rock mexicano con toda esta corriente de la cultura popular, ¿no? Escuchar a Café Tacuba, escuchar a La Cuca y escuchar a La Lupita, y entonces pues, con todos mis compañeros y amigos diseñar ese tipo de escenarios también me gustaba mucho.
con los mismos compañeros y amigos que al tiempo, más o menos el tiempo que nos conocimos trabajando, teníamos un proyecto que se llamó Leocorama, y este proyecto buscaba también tocar la vida de personas, buscaba tocar la vida de personas que estaban egresando de su carrera para encontrar un perfil profesional. Y lo que hacíamos era, lo que estás haciendo tú ahora, juntar a alguien, conocidos, cercanos, amigos, queridos, colegas que fueron influencia para nosotros. Nos íbamos a un café, ¿no? Cuando las cosas eran presenciales, ahora espero que pronto sean así. ¿Ah, sí? El concepto que desarrollamos se llamó Tomando Con, y lo que hacíamos era, en un café ofrecíamos la bebida estrella de ese lugar, ¿no? Si era un café americano con tal cosa, si era una soda italiana con no sé qué, si era una limonada mineral, no importaba, el pretexto era ir a tomar esa bebida con el ponente y tomar la experiencia de él, ¿no? Hacer de este lugar un encuentro también como una especie de networking. No sabíamos que estábamos haciendo networking hasta que surgió por ahí el tema, ¿no? ¿Qué año estamos hablando de esto? 2010, quizás hasta 2015. Parece lejano, pero creo que fue la semana pasada. Claro. Bueno, y el punto es que todo esto de... empezamos a llamar a personas incluso que tenían mucho que ver con esta cuestión de la gráfica popular y demás, ¿no? Sentarnos a charlar con alguien en un café y presentarlo a modo de conferencia, ¿no? O sea, pero el punto era ese, que teníamos influencia desde nuestros orígenes como diseñadores, y después, vaya, pasando por quienes fueron nuestros maestros y quienes fueron nuestras figuras ideales, ¿no? En algunos casos mentores, en otros casos personas que veíamos en revistas o en libros de diseño o en entrevistas que les hacían, y que decíamos, yo quiero ser como él, ¿no? Me gustaría estar como en ese medio. Entonces, antes solíamos mucho soñar, como pensar, para que yo llegue a sentarme con no sé, te digo un nombre, con Alejandro Magallanes, ¿no? Que yo, siendo fan de coleccionar discos, de repente conocí el trabajo de Alejandro Magallanes ilustrando discos de Yucatán a Gogó. Yo decía, wow, y pues me encanta el rock y quisiera ser rockstar y quisiera que Alejandro Magallanes hiciera mis portadas de mis discos, o por qué no ser como Alejandro Magallanes. Y entonces, ¿y por qué no lo invito a platicar conmigo? Entonces hacíamos esa... ¿Y por qué no? Y bueno, nunca lo contacté a él, pero... Oh. Pero sí, tuvimos ahí varios eventos así. O sea, te cuento uno, por ejemplo, ¿no? El buen maestro José Luis Durán, que hicimos una plática con él, era lo mismo, como un origen de gráfica popular. Era un dibujante mexicano, es un dibujante mexicano. Él fue históricamente el primer mexicano que dibujó al primer hombre araña en las historietas del Heraldo. Si mal no recuerdo el periódico, él hacía esas columnas o esas viñetas, esos cómics del Hombre Araña en México, y él fue el primer dibujante, ¿no? O sea, él fue como el representante de Stan Lee en la tierra toluqueña para hacer esos dibujos, y nos sentamos con él a una charla de café, ¿no? En su oportunidad, si hay forma de compartirlo, se los hacemos llegar por medio tuyo a quienes sean fans del Hombre Araña y quien haya leído sus cómics. Uh-huh. Pues estuvimos en esa parte, tratando de hacer eso, ¿no? Resaltar a lo mismo que estás haciendo, resaltar a figuras o agentes de cambio, gentes que marcaron un precedente y que nos influyeron en el camino para poder ser lo que somos ahora profesionalmente, ¿no? Oye, Vic, y justamente hablando de esta parte, mira, yo le platico a la gente, tuvimos la oportunidad de trabajar en ese entonces, hace más de 10 años, en el Estado de México, y posteriormente tú fuiste quien dio, junto con tu equipo de trabajo, junto con tu despacho de diseño, quien dio forma para nosotros a uno de nuestros eventos más importantes en la Ciudad de México, al Congreso Internacional de Recursos Naturales. Pero no solo eso, o sea, has sido emprendedor, empresario, eres docente, eres filántropo. ¿Cómo llegar hasta ahí? O sea, ¿cómo ha sido el camino para haber pasado por todos estos pasos? Y ahorita platicaremos de tu tiempo actual,
Pero ¿cómo ha sido todo este proceso? Em, Te decía al principio de las palabras que me definían, ¿no? Me he definido como libre y resiliente. Entonces, todo esto que mencionas y bien llegando a ese recuerdo del Congreso, digamos que fue el tercer equipo de trabajo que había logrado formar ya de nivel emprendedor, pasar a crear mentalidad empresarial. Eso es lo que siempre he concebido, ¿no? Te lo digo así y pongo solo en contexto. Alguien en algún momento con las charlas que te mencionaba que hacíamos antes, nos preguntaba, ¿por qué como diseñadores suelen ustedes emprender así a lo bestia, ¿no? Y respondíamos, bueno, es que precisamente es así. A veces lo hacemos por necesidad, quizá porque no encontramos un empleo, porque era difícil quizá buscar un empleo de ensueño, ¿no? Sabiendo que como diseñadores no hemos logrado dar a conocer o valorar la carrera. Yo no creo que la gente no valore por sí la carrera, sino somos nosotros quienes no hemos logrado ese nivel. Y entonces buscamos en el camino emprender, ¿no? Con lo que tenemos como herramientas, ¿no? Hay quienes comenzamos haciendo serigrafía para playeras o hacíamos libretas bordadas o hacer cualquier cantidad de manualidades, y entonces comenzamos a emprender. Emprender buscando la oportunidad de negocio o la supervivencia, ¿no? Pero en este caso, el transitar ahora al terreno freelance, de haber trabajado como empleado en iniciativa privada, y ahí comienza la historia, que yo trabajaba en iniciativa privada y veía en ese entonces a quienes fueron gran parte mis maestros de profesión también, a los jefes de esta empresa, donde hacíamos software educativo, software para niños, ¿no? Hacíamos ese tipo de proyectos grandes que se iban a los programas educativos de la SEP. Yo decía, bueno, si cada uno de nosotros aquí, los diseñadores y programadores en esta empresa, sabemos hacer esos productos, ¿por qué no los hacemos nosotros por nuestra cuenta, no? Y pues podemos cobrar lo mismo que la empresa cobra a los clientes. Yo decía, también quiero cobrar $1,000,000 por un proyecto de estos, ¿no? Entonces me desprendo de mi sueldo, mi bendito sueldo, agradezco que haya tenido la fortuna de saber que es un sueldo, y poder emprender lo mío. Entonces yo quiero hacer una empresa y quiero cobrar $1,000,000. Es como todo ahora, sabemos que las grandes corporaciones, llámense Apple, llámese Google, llámese Facebook, comenzaron con un sueño emprendedor y no sabes todo lo que hay atrás. Entonces ahora ves al empresario que fue emprendedor con ese gran sueño y dices, yo quiero ser como él. Y te cuentan en libros que el camino es fácil, ¿no? Te motivan a hacerlo, pero todo lo que hay atrás es algo que nunca nadie más que lo vivencie se va a dar cuenta. Entonces, al momento que yo decidí, voy a ser freelance, voy a ser independiente, voy a cobrar $1,000,000 por un producto, ¡pah! Claro. Me encuentro con 0 clientes, con 0 sueldo, con 0 forma de saber cómo vender proyectos, con 0 equipo de trabajo, con toda la intención y todas las ganas y la computadora del año y el grillo sonando a un lado, ¿no? Cri, 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 cri. Como, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Y entonces, pues simplemente como lo había encontrado en esos libros, ¿no? Me busqué un mentor y a partir de ahí comencé a intentar hacer mis primeras ventas. Mi mentor fue un capacitador en ventas, también bendita fortuna, porque, pues bueno, el equipo de trabajo que tenía este capacitador contaba con un diseñador que no se dedicaba al diseño, más bien se dedicaba como a la cuestión administrativa. Y ahí aprendí mucho a migrar todo mi lenguaje de diseño a un lenguaje de empresario o hablar con esos tomadores de decisiones. Y en el camino poder tener ciertas dudas y muchísimos errores al momento de cobrar, al momento de saber pedir el dinero, ¿no? O sea, es decir, tengo todo el conocimiento para hacerlo, puedo hacerte un sitio web, puedo hacerte una estrategia completa, pero al final no sé pedirte el dinero, entonces te puedo cobrar lo que sea y acabo desperdiciando talento y desperdiciando recursos porque no sé cobrar, darle el valor a mi trabajo.
toda esa experiencia que se fue acumulando con el paso del tiempo en cuanto a saber gestar los proyectos, saber terminarlos en tiempo, incluso saber qué hacer cuando no es así, ¿no? Cuando la realidad, ¿no? O sea, te metes en problemas por no tener un control de calendarios, como un control de proyectos, o bien hacer las cosas demasiado bien, que ahora pues todo el mundo nos busca para hacer un trabajo, y saber sostener eso, tanto lo positivo como lo negativo, es algo que siempre ha costado trabajo, pero ha sido mucho más fácil y mucho más rápido cuando se trabaja en equipo. Entonces, ya retomando el punto del congreso que platicabas, en ese entonces la agencia que habíamos formado, que se componía de súper buenos amigos y de personas que aún admiro mucho, que habían sido mis alumnos, se convirtieron en colegas y grandes compañeros de trabajo. Fue, digamos, esa agencia uno de mis más grandes aciertos, y también fue uno de mis más grandes piedras en el camino, con el que quizá esta historia no se cuenta siempre. También admiro a quien las cuenta, ¿no? Y esta experiencia de haber formado este equipo de trabajo y ahí coincidir también contigo, me llevó a entender cómo poder trabajar con un equipo de trabajo, siendo también tomador de decisión, siendo líder de un equipo, líder junto con los otros líderes que habíamos formado este proyecto de empresa, y saber poner algo que siempre me has dicho y que agradezco que lo veas así: tener la esencia o tener el toque y saber que ahí estoy o que ahí está en quien tú confías, aunque esté en manos de otro, pero sabiendo que ahí está tu toque, que ahí está tu esencia, ¿no? Lo que, sí, la guía, lo que es el sueño de cualquier empresario. Uh-huh. El no estar presente en el negocio no es quedarse en la casa así como viendo Netflix todo el día y dejando que la empresa ruede sola, ¿no? Sino, no importa dónde estés, gestando otras cosas de la empresa, hay personas que trabajan ahí contigo, no para ti, son parte del equipo de trabajo, uh-huh. Son parte de la misma empresa, la empresa es de ellos, y ellos están ahí siguiendo como una visión, ¿no? Como un mismo camino, y aunque quien es el líder no está ahí presente, se siente, ¿no? Se siente esa guía, esa mano, esa forma de trabajarlo. Y hay algo que recuerdo ahí recuerdo con mucho cariño esos días. La verdad es que ese congreso fue también como un parteaguas en lo personal para mí, pero también para el equipo de trabajo, porque era como la primera vez que salíamos todo el equipo de trabajo a ese lugar del evento, a resaltar un evento que ya se construía años antes, y que pensábamos también que lo construía un equipo de 200 personas, ¿no? Decíamos, oh, vamos al congreso y seguramente es internacional y va a estar ahí hasta va a estar ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Va a estar el Dalai Lama ahí presente, ¿no? Va a estar el presidente de Estados Unidos. No, o sea, bueno, pero el equipo de trabajo del congreso, o sea, poquito menos, pero gente picuda en su ramo, gente que los profesionales de las ciencias naturales y las ciencias ambientales los reconocen como esos gurús, y tremendo monstruo de evento organizado por 5 personas. Yo decía, ¿cómo es posible que generen cómo es posible para bien que generen este monstruo de eventos siendo tan pocas personas, ¿no? Pocas personas, pero dirigidos en la misma visión, en la misma intención, en la misma energía para hacer que las cosas sucedan. Y entonces cuando se topan con otra célula, otro equipo de trabajo con la misma visión, con la misma energía y dispuestos a hacer que las cosas sucedan, sin importar que ese día nos tembló. Fue el primer sismo fuerte antes del 19S. Sí. Y fue una experiencia aterradora para todos. Ver que estábamos ahí acabando ese día de la sesión y que los edificios se hagan así como barajitas, y ver estas luces que se ven en el cielo de noche y entender que no era un simulacro, sino era una cuestión real, ¿no? Y tener ahí a tantas vidas en responsabilidad de mi parte, el equipo de trabajo y mis compañeros que también fueron conmigo, los otros socios de aquella empresa.
y toda la gente que después poco a poco fue bajando a la calle en batas, en calzones, porque había temblado, y eran personas que asistían al evento. Y entender a esa magnitud que cuando se tiene la intención de hacer que las cosas sucedan en una empresa, no importa qué, es padrísimo cuando las cosas ocurren, y cuando ese tipo de situaciones que representan una contingencia real y que también se forman parte de la responsabilidad de una empresa, se entienden ahí los dos polos, ¿no? Eres responsable de hacer que las cosas sucedan para la vida de las personas que forman parte de esto, pero también eres responsable de, en algunos casos, así, de la vida de las personas que están ahí. Sí. Entonces son cosas, la verdad que, o sea, a la distancia parecen recuerdos súper apasionantes, y lo son. En ese momento, el momento del sismo fue ¿No? terrorífico, pero fuera de ahí la experiencia que queda de eso, ¿no? O sea, tanto compromiso en un solo lugar, es algo que no se olvida. Y de todas las personas que estaban ahí involucradas, y de toda la gente que sigue laborando en esta empresa, ¿no? O sea, es una empresa que formamos 3 y siguieron dirigiendo 2, con todo el equipo de trabajo ahí formado. A todos ellos los respeto mucho y los admiro que sigan haciendo y que sigan llevando ese nivel a esa empresa. Es una empresa de la que tuve iniciativa y se convirtió en su empresa, y que por circunstancias de la vida que yo vivía en ese entonces tuve que dejar. Me di cuenta de otra cosa también, ¿no? Hablar de emprender es padrísimo, y cuando las cosas salen súper bien, es como la historia que se cuenta en todos los libros, y está wow, y entonces admiramos a la figura de, que lo está diciendo, y que sí se puede, y dice que es así, y tiene su método, y lo voy a seguir. Pero cuando hablan de las cosas fatídicas que pasan detrás, o las cosas que nadie cuenta, El ¿no? proceso, claro. Sí, yo contar, ¿no? Si contara y tuviera todo el tiempo para decirlo, de cómo fue que tuve que dejar esa empresa, ¿no? ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? Y el otro día platicaba con Steve Jobs, porque sigo platicando con él, Sí, ¿no? claro. Queda claro. Platicaba con él y decía, oye, carnal, ¿qué sentiste cuando te corrieron de Apple? No, se siente, pues tú ya sabes qué se siente. Sí, yo no me corrí, o sea, yo me corrí, pero se siente horrible dejar un proyecto propio, ¿no? Más en las circunstancias en que pues no es lo deseado. Entendí una verdad que él mismo decía, y otros tantos, emprender y llevar ese tipo de vida se convierte en un camino solitario. Y lo puedes entender de 2 formas. Entenderlo desde el punto de vista triste, como que hay personas que por emprender y por formar empresa dejan de lado otras, ¿no? Vida personal, vida familiar, salud, compañía, exactamente, seguridad, libertad financiera, como sea. O un camino en solitario, porque al final de cuentas una iniciativa como la que tú estás construyendo, y que sigo admirando todo el tiempo y que seguiré apoyando como sea. Es una iniciativa que al final de cuentas está en ti, tú la gestaste, estás invitando a otros a alimentarla, pero si tú decides dejar de hacerlo, deja de pasar, ¿no? Y se queda ahí como algo que ocurrió en algún momento. Entonces, la perspectiva de solitario en este caso es tener la voluntad y la resiliencia suficiente para saber que si hoy el video lo ven 10 personas y mañana lo ven 100,000 personas, al final el video que tú saques pasado mañana, si lo ven 5, si lo ve 1, si lo ven 10, esto es parte de tu aportación a lo que estás haciendo, es parte de ti, de tu ser, y es algo que está ahí a disposición, a servicio de otros. De aquí alguien tomará alguna experiencia, de aquí alguien dirá en cada video, ¿no? Me cayó mal ese cuate. Bueno, no te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje. Claro. Algo que tú estás viendo en todas las personas que están en estas charlas es, hay algo positivo que han dado en mi vida, y yo quiero expresarlo y quiero ponerlo ahí a disposición de otros. Quiero que conozcan a las personas que han aportado para mí, pero también quiero construirles, tanto a quienes hemos estado contigo haciendo cosas muy de cerca, como a quienes te están viendo en este momento, ¿no? Eso es algo fundamental. Si el emprender tiene un propósito, y si no lo entiendes así, es
es tiempo perdido. Yo pienso que el emprender tiene el propósito de poner conocimiento y energía a servicio de otros. Si emprendemos por negocio, es válido, no es malo hacer dinero, pero si es el único objetivo y el emprendimiento no suma valor en la vida de las personas, tarde o temprano el negocio se hizo, pero no perdura. Vic, gracias. Justamente hablar de ser emprendedores o como realmente lo platicábamos en alguna ocasión, ser solopreneurs, donde tú te dedicas a hacer todo, ¿no? Pero buscas que haya otros como tú que también lo hagan para poderte ligar de alguna manera y que tu proyecto crezca o que tu negocio crezca. Pero para todo esto, tú tienes una característica muy particular y se los comparto a quienes nos están viendo. Vic es como una persona que siempre está buscando crecimiento, ¿no? Tanto profesional, personal, espiritual. Busca siempre compartir el conocimiento que es fundamental para quienes divulgamos de alguna manera esto. Y algo que me encanta es que eres melómano, para empezar. O sea, amante de la música y es como preguntarte algo, es toda una historia. Pero también en el área en el que tú te desarrollas, siempre tienes una fuente, un libro, un autor, un texto, un algo, sí, ¿no? Eso me gustaría, bueno, si ustedes tienen dudas, comentarios, obviamente que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos expuestos para ustedes. Pero en esta ocasión, Vic, quiero que hagas una recomendación, así como te encanta, de un libro, un texto, un disco, algo que le pueda sumar a la gente o que simplemente sea como una aportación, pero así de tu ronco pecho. Bien, bueno, tengo dos. Si me permites, hay dos cosas por compartir. ¿Sí? Y hoy te van a combinar bien porque de hecho son azules, ¿no? Es la primera. Bueno, a todo esto, sí, la resiliencia que digo yo tener viene, pues bueno, de soportar todo, o sea, de poder hacer que el conocimiento que haya adquirido en algún momento vino de algunos errores y vino de muchos aciertos, pero toda esa información positiva o negativa, validarla. Aprendí a validarla para no llamarle un prueba y error, porque es como un constante ciclo de perder el tiempo, sino más bien validar esa información, ¿no? El llegar a hacer pruebas y tomar datos, así como el científico de la película que prueba vacunas contra los zombies y hace la vacuna 108000 y dice, prueba 108001, esa sí funcionó, y valida su proceso y reconoce que las 108000 pruebas antes no funcionaron, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, este libro que está aquí, que quizá conoces también bien, el método Lean Startup de Eric Ries, es un escritor que ha puesto muchos documentos, artículos y todas sus redes sociales se basan en esta cuestión de emprender, sobre todo negocios digitales, ¿no? A todo esto, bueno, pues mi perfil como especialista en inbound marketing siempre determina que cualquier cuestión tecnológica y de marketing aplicado a medios digitales está en constante estado beta, siempre digo eso, y uno tiene que mantenerse así, siempre en constante crecimiento, desarrollo, experimentación, estudio, prueba, evaluación. Y este método Lean Startup se basa en el método Lean empresarial para gestión industrial, gestión de productos, pero precisamente él se basa en la experiencia que tuvo desarrollando uno de los primeros chats en línea que tuvieron esta característica de meter avatares, ¿no? Y el avatar en este caso era un perfil tridimensional creado con tus características o tu fisonomía. Podías hacer un perfil en tercera dimensión con tus ojos, con tu cabello, con tu rostro, era algo muy parecido. Y el chat era o a través de globos de texto o era ver a los monitos en una sala, era como convocarlos a una sala de café, ¿no? En un café, y tener allá a tus amigos virtuales platicando, y veías a los monitos platicar. Este software, si alguien lo ocupó alguna vez, se llamaba IMVU, por las siglas que manejó. Y este libro se basa en cómo desarrollaron ese software, pero lo que va para cualquier emprendimiento digital es que este libro te dice, empieza por lo que puedas, empieza con lo que tengas, y a partir de ahí desarrolla un método. Y no es empezar al chilazo, como decimos en México, ¿no?
a empezar al aventón. Bueno, de ahí te voy a contar otra cosa, pero no es así, sino ¿con qué recursos cuentas? ¿No tienes dinero? Hay 1000 formas de emprender sin dinero. Pero sí. No, que en otras palabras tuyas, con lo mínimo indispensable. Este libro habla de eso precisamente. Habla de los productos mínimos viables, que para cualquier product manager o un diseñador de productos es eso. Cualquier lanzamiento digital tiene una etapa 1, una etapa 1.0. Entonces, si estás pensando en crear una plataforma digital y vas a hacer ahí un circo virtual y quiero que tenga hasta payasos brincando, sí, pero ¿cuál es lo mínimo con lo que puedes empezar? ¿No? Lleva tu plataforma enorme, visualízala grande, pero lo mínimo indispensable y viable, en cuánto tiempo lo puedes hacer y qué recursos necesitas para iniciar con eso, ¿no? A propósito de eso, y si meto el comercial, pues como parte de lo que hemos estado creando cerca, viene una iniciativa que es la Zona Startup. No está solo inspirada en el nombre de este libro, no es eso, sino el término startup se aplica ahora a nivel gestión empresarial como aquel emprendedor, ya sea solitario, ¿no? Un solopreneur, o una empresa dirigida de 2 o más personas, o una empresa ya con trayectoria, pero que está emprendiendo una nueva unidad de negocio, pues se le conoce como un startup, y que requieren de todo el conocimiento de especialistas para poder impulsar esto. Si es una marca digital, pues bueno, en el entorno digital. Entonces, llevar esas marcas a través del mínimo viable y asesorarlas o respaldarlas para ir validando sus procesos, ¿no? Sobre todo este método Lean Startup habla de eso, del aprendizaje validado. Pruebas y errores, sí, pero documentando el proceso y formando o documentando todo esto para poder establecer después el parámetro para crear otro producto mínimo viable, ¿no? Entonces, es algo que en lo personal ha formado mi carrera profesional más reciente y que me da esa perspectiva, ¿no? Esa visión para trabajarla ahora. Entonces, Zona Startup se basa en eso, en poder apoyar a estos emprendedores, solopreneurs o empresas en etapa de crecimiento de alguna unidad de negocio nueva para llevarlos a través de esta vida, ¿no? Su nueva vida digital. Les compartiré más detalles a través de ti, ¿no? Para no ahondar en esta cuestión. Y si voy a la segunda recomendación. Sí, por favor, porque aparte sé que está en movimiento. Sí, y también te combina porque está en azul. No. Bueno, soy melómano, sí, ya de hace muchos años. Me encanta la cuestión de música, ¿no? Comencé como un fan de los Beatles y de ahí transité hacia el metal setentero, ochentero y luego la música alternativa y terminé de alguna forma con la nueva trova cubana. Entonces soy un fan Hay una visita de Hueso. Hola, soy un fan de Hueso Colorado y Hueso Azul de Silvio Rodríguez. Bueno. El señor Silvio Rodríguez, que no es solo músico, sino es un gran poeta y creo que es uno de los más grandes de todo su tiempo, inspirado en otras figuras. Y claro. Sí, este disco que tengo aquí, que es el disco de Mariposas de Silvio Rodríguez, y Rey Guerra, un guitarrista cubano. Silvio se define como el guitarrero y Rey es el guitarrista, ¿no? En nivel de calidad o en nivel de emocionalidad de la música. Pero este disco me acompañó en toda mi etapa universitaria a descubrir a través del diseño, lo que yo conocía como diseño en ese entonces, y la sensibilización del diseño fue reconocer las emociones a través de la expresión que el aprendizaje del diseño me permitió, que esto es tanto tomar unas acuarelas y entonces comenzar a expresar, a explorar, tomar una plastilina y empezar a moldear, acostarte en el piso y pintar un papel craft, ¿no? Pensaban que éramos performanceros o teatreros, pero simplemente era un ejercicio de sensibilización con el que crecimos varias generaciones de la carrera. Pero este disco me acompañó en todas las noches de desvelo, porque sí fui también un alumno desvelado, y todas las canciones de este disco tienen algo en especial, tienen alguna emocionalidad para ese entonces, ¿no? Hay una que me impactó mucho y me hizo conectarlo con todo esto de cómo dejo huella y qué debo hacer. Entonces, una canción de este disco, que es como yo creo que la que más me gusta, que se llama Sin hijo, ni árbol, ni libro, viene de
una idea que compartió José Martí, este político y escritor cubano, héroe cubano de la revolución. Dice, hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y cuando leí eso y escuché la canción, pues no tenía ninguna de estas, ¿no? Ahora tengo el hijo, tengo un libro a medio escribir, hace falta que termine mi tesis de la maestría, y me falta un árbol. Yo creo que es momento de plantar un árbol. No lo he hecho, hay que esperar un momento especial. El árbol es un símbolo de crecimiento, de fomentar una nueva vida, una relación. No, pero ese ya es un hábito que deberíamos tener diario. Bueno, no Por diario, supuesto pero que sí, constante. por supuesto que sí. Quizá, digo, tú lo ves muy de cerca, ¿no? Debería ser algo que hagamos ya de manera como inherente, debería ser parte de. Cada que venga alguien al mundo, pues planten un árbol también, ¿no? Claro. Pero habrá quien lo entiende más como algo simbólico y quizá yo soy uno de esos. Y además que el disco, por toda la emocionalidad que tiene, en especial una de las canciones que es la de Mariposas, que habla de recuerdos, de añoranzas, de esas mariposas de estómago, de romances, de amores, es algo que también ha sido un parteaguas en mi vida más reciente. Entonces, a quien no ha escuchado este disco, no se los puedo mandar, no se los puedo copiar, pero sí compartirles algún recurso para que lo escuchen, por supuesto, y ojalá que lo puedan encontrar así en físico. Son mis 2 recomendaciones, Mar. Excelente, Vic. Pues muchas gracias. Yo más que encantada, porque además tú bien sabes, y también la gente, que los trovadores y por supuesto Silvio son parte fundamental de mi vida, de mi biblioteca, en mi constante transcurrir. Yo escribo con música y Silvio es pues parte de ello. Quiero agradecerte, estamos llegando al final de esta entrevista, de esta charla, agradecerte el tiempo, la libertad con la que nos compartiste todo, pues tu quehacer diario, tu historia, y espero que no sea la única vez. Muchas gracias. Que así sea, que sea una segunda ocasión. Y a seguir celebrando. Felicidades por todo esto. Excelente. Muchas gracias, Vic. Ya estamos en comunicación. A ustedes agradecerles también el tiempo, el espacio, y nos vemos en la próxima. Gracias, Mar. Bien, hemos llegado al final. ¿Qué te pareció? ¿Tienes algunas preguntas? ¿Quieres ahondar más en algunos detalles que él nos haya compartido durante la entrevista? ¿O necesitas algunos datos? ¿O bien compartir con él tus experiencias? Escríbenos. El correo aparece en la pantalla. También recibimos mensajes a través de nuestras redes sociales. Y ya lo sabes, semana a semana estaremos compartiendo contigo historias de vida. Soy Marimar Tello y te recuerdo que el día de hoy crea tu futuro presente. Hasta la próxima.